tema tiene que ver con la política. Vamos a seguir hablando en este contexto de elecciones con algunos datos que recibimos durante estas últimas horas. Por eso le agradezco mucho a Pablo Romá, que esta noche está aquí con nosotros, que es director de la consultora Circuitos y analista político, que nos cuente qué pasa en los grandes centros urbanos, como en la provincia de Buenos Aires, con las proyecciones del voto, ¿no? Porque parecería que la provincia de Buenos Aires, además de ser un territorio fundamental, tendría una tendencia distinta de lo que se viene escuchando sobre otros distritos o sobre el país en cuanto a la carrera presidencial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenés definido el podio ya? No, el podio no está definido, es una elección muy difícil, abierta, ¿no? Entre el primero y el tercero de las PASO casi 2,5 puntos, con lo cual es difícil. Nosotros tenemos la particularidad de que venimos midiendo sistemáticamente Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, dos lugares donde Javier Milei no está primero, digamos, con lo cual también todas las miradas sobre los informes tienen ahí como un punto de interrogante, pero lo que nosotros vemos es que en este informe de la provincia de Buenos Aires se mantienen de alguna manera las tendencias que quedaron planteadas en la elección primaria. Contanos cómo queda en este momento, con tu última medición. La última medición a Sergio Massa con cerca de 37, Patricia Bullrich alrededor del 30 y Javier Milei cerca del 25, 24, ¿no? Eso solo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en la elección presidencial. Yo creo que tiene que ver un poco también con el crecimiento en los porcentajes. Me parece que se debe a que hay esta elección se definen cosas. Creo que ahí hay un factor distinto al las PASO en términos de la participación y la necesidad de la respuesta, en este caso de la afirmación. Y después creo que en el caso de la categoría de gobernador también se mantiene un poco la tendencia general de las primarias. Axel Kicillof cerca del 38, Néstor Grindetti cerca del 30 y Carolina Píparo un poquito más abajo, ¿no? Sobre el tema de Massa y Kicillof, ¿se achicaron un poco las diferencias o no? Sí, nosotros vemos que esa diferencia se achicó. Vamos a ponernos en el escenario del que veníamos, y es que Kicillof había recogido más votos que el candidato a presidente. Sí, cuando vos mirabas la elección, sobre todo en los distritos peronistas y en general, muchos intendentes habían tenido más votos que el gobernador y el gobernador había tenido más votos que el presidente, digamos, ¿no? Que el candidato a presidente. ¿Suspicacias hay ahí? Y sí, se abre un poco el análisis más suspicaz porque un poco nosotros ya lo habíamos charlado antes de las PASO, que iba a ser una elección con un peso territorial muy grande, digamos, ¿no? El territorio iba a tener una centralidad mayor que en otras elecciones y creo que en ese sentido, bueno, pesó, pero de una manera un poco segmentada, ¿no? ¿Cuánto te parece que influye o va a influir la última interna, la de Kicillof con la Cámpora, con las declaraciones que hizo Kicillof sobre necesitamos una melodía nueva, en las chances de reelección de Kicillof, pero también en las chances de Massa de forzar un balotaje? No, me parece que no tiene mucha incidencia electoral, me parece que es más una discusión que tiene que ver con... Me parece que Máximo Kirchner está tratando de decir, bueno, no me dejen afuera de este armado, yo sigo siendo parte importante de este armado político, porque si bien me parece que la discusión patea la pelota media alta, pero me parece que lo que está planteando es que, por un lado, Kicillof decir, bueno, es necesario hacer otras cosas, digamos, ¿no? Porque también Cristina Fernández de Kirchner dio un paso al costado en términos de ser la única responsable de las decisiones y eso abrió un espacio de, bueno, ¿quiénes lideran este espacio? Y los que quedan en primer lugar hoy son Sergio Massa y Axel Kicillof. Y me parece que Máximo Kirchner está tratando de decir, bueno, no me bajen de ahí, ¿no? De terciar. De todas maneras, a Cristina Kirchner siempre hay que observarla porque parece que no, pero ella está activa, ¿no? No, eso sí, lo que digo es en términos de las decisiones, de ser la única en que toma las decisiones. No, claro. Y afrontar una campaña presidencial, digo, ¿no? En ese sentido. Es que tal vez con una perspectiva no tan favorable elija un plano un poco más bajo. Sí, yo creo que es la dirigente con mayor centralidad política en Argentina. Me parece que
marca, es la única o una de las pocas que tiene la capacidad de marcar agenda y eso, y es la vicepresidenta, ¿no? Eso no quiere decir que no esté activa políticamente. Acá nos gustan mucho los números y los porcentajes. Vamos a repetir los que tenés en este momento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no los tengo acá. No, Massa, te dijiste un 37%. 37%, sí. Patricia Bullrich alrededor del 30% y Javier Milei cerca del 25%. 25. ¿Y dijiste que Ciudad de Buenos Aires era otro distrito en el que Milei también quedaba tercero? Sí, ahí en Ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich tiene mayor volumen electoral. Después lo sigue Sergio Massa y Javier Milei. Sí. ¿Y las diferencias ahí cómo están en la ciudad? Aproximadamente. Bueno, yo creo Milei también cerca del 20%. Sí. Y Patricia Bullrich cerca del 35, 40 también. Y Sergio Massa ahí en el 32, 33. ¿Y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se sigue manteniendo la tendencia de las PASO? Sí, nosotros lo que vemos es que en la categoría jefe de gobierno, Jorge Macri tiene una distancia, no está llegando al 40%, y después una pelea ahí muy palmo a palmo entre Leandro Santoro y Ramiro Marra, digamos. Entonces el que creció fue Marra ahí, ¿no? Sí, Marra creció y bueno, y tiene chances de disputar el segundo lugar si hay un escenario de balotaje. Bueno, ahí ya se abre un escenario para la Libertad Avanza, bueno, muy favorable. Y además de mirar los números y los porcentajes y las tendencias, ¿llegás a percibir dentro de tu análisis qué pasa con el ánimo del votante y cómo esto se traduce en votos? Mirá, el ánimo sigue siendo un poco negativo en términos generales, en términos de la evaluación del país, en términos de las expectativas económicas. Yo creo que la inflación es un factor muy importante en términos de las expectativas. Creo que todavía no está clara la salida de la crisis. Si bien las campañas están planteando distintas salidas a la crisis, yo creo que eso todavía no logra impactar en el estado de ánimo, en el humor, en las expectativas del electorado y la sociedad en su conjunto, pero claramente al menos yo veo que hay dos estrategias distintas. Una, la que representa a Sergio Massa, donde, digamos, hay un reconocimiento de la crisis y cómo la crisis impacta en el ingreso de los sectores trabajadores, los sectores populares, y a partir de ahí, bueno, esta batería de medidas que vamos conociendo día a día que va presentando el candidato de Unión por la Patria. Y del otro lado me parece que hay una salida que tiene que ver más con lo fiscal, más con lo estrictamente económico, y donde la idea de la seguridad social no está tan presente. Pablo, ¿por qué te parece que Milei monopolizó tanto la agenda setting, el establecimiento de la agenda de temas, y por qué hay una sensación térmica en los medios de comunicación y en la política también de que va a ser el ganador aunque el partido no se haya jugado todavía? Sí, bueno, creo que ahí hay... Milei yo creo que tiene esta importancia porque con lo de la dolarización, cuando lo empezó a plantear, generó la sensación de que corría un poquito los límites de lo posible en términos económicos. ¿A qué me refiero? La dolarización, como todos sabemos, implica una devaluación, digamos, ¿no? Y esa dolarización llevaba el tipo de cambio, una diferencia muy grande en términos de cuánto iba a valer el dólar, 2.000, 3.000, bueno, se hablaba. Y yo creo que para un sector importante del poder económico eso era muy favorable, digamos, ¿no? Porque tanto el Fondo Monetario Internacional como los grupos económicos locales están demandando por una devaluación. De hecho, bueno, Sergio Massa argumenta que fue un poco obligado por el Fondo Monetario a llevar adelante la devaluación del 22%, pero hay sectores del poder económico que quieren una devaluación mayor. Y creo que Milei permitía correr eso, ¿no? Entonces, en la medida que planteaba la dolarización, bueno, si el dólar llegaba, en vez de a 2.000, llegaba a 1.000, era un gran negocio para muchos sectores económicos. Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro lado, creo que Milei, con su lenguaje, captó el lenguaje también de la crisis social, de la crisis económica, digamos, ¿no? El clima de época. El clima de época. Creo que en ese sentido la pandemia con el proceso de individualización, ¿no? más individualista, Milei logra captar que la salida de la crisis es individual, tiene un discurso ultra individualista y creo que eso genera un diálogo con sectores, sobre todo los jóvenes, que no, ven de alguna manera
circunscripta su perspectiva de futuro, porque los últimos 2 gobiernos no han podido cumplir el contrato electoral, y ven en Milei alguien que habla un poco su lenguaje y que plantea un posicionamiento muy disruptivo respecto de la aunque ese política mensaje tradicional. por momentos sea de tensión, de cierta violencia en el ejercicio de la palabra. Algunos, habían hablado de la posibilidad de tener un liderazgo autoritario que se sostenga, incluso que se elija, se refrende a partir del voto popular. A pesar de eso... Sí, yo creo que ahí hay un análisis que no está presente. Me parece que lo que se ve en Milei es otra cosa que tiene que ver más con esto. Cuando uno mira un poco el perfil de los votantes o de los adherentes de Milei, no hay un componente tan claro de adhesión política, ideológica y programática, digamos, ¿no? Pero sí lo ven como un exponente rupturista a una situación en la cual, los 2 partidos o las 2 coaliciones mayoritarias tienen el déficit de que no han podido cumplir con lo que planteaban en las elecciones, tanto en la de 2015 como en la de 2019. Quedó claro. Pablo Romá es director de la consultora Circuitos, analista político, está allí midiendo los últimos datos. Ya nos contarás qué pasa con el resto del país de cara a octubre. Te agradecemos mucho, pero mucho, ida y vuelta.